Buenas tardes. Lo primero, pediros disculpas por la voz, porque llevo una semana, estos cambios de tiempo me están afectando. Pero bueno, espero que me aguante estos días. Encima, como hablo tanto, se me fastidia antes, ¿no? Bueno, lo que hemos preparado son precisamente estas jornadas de disfrutar de Rioja Alavesa, de conocer Rioja Alavesa y de meternos un poco en la rutina de lo que es la Rioja Alavesa, ¿no? Este paisaje maravilloso, luego lo hablaremos además, porque en la cata que tenemos, cataremos vinos de esta zona, veremos cómo este paisaje maravilloso, estas 13.000 hectáreas que tenemos aquí, hacen de esto un paisaje sobrecogedor, que para la gente que viene de fuera es absolutamente apasionante, ¿no? Y dentro de las charlas que estamos planteando, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de vino, vamos a hablar de esa unión entre el vino más para los frikis, más para nosotros, con el resto de la sociedad, porque al final hay muchas veces que en esa parte endogámica que tenemos los del vino, ¿verdad?, nos metemos en nosotros mismos y nos olvidamos un poco de que el vino se trata de que lo disfrutemos entre todos. Y para eso, la primera mesa redonda que tenemos ahora, vamos a hablar sobre las guías de vino. ¿Qué son las guías de vino? ¿Para qué sirven? Y bueno, ¿para qué nos pueden servir, ¿no? Y para eso, por favor, Marta. Bien, en esta primera mesa Aquí. redonda vamos a hablar de las guías de vino. Bueno, yo creo que hará como 40 o 50 años, cuando ya se escribía de vinos, cuando ya había gente que hablaba de vinos y en los distintos medios de comunicación ponía sus crónicas, sus críticas, ¿no? Pero sí es cierto que hasta que a un americano muy famoso para la mayoría del sector del vino, un tal Robert Parker, se le ocurrió puntuar los vinos, hasta entonces realmente no dio ese paso que lo convirtió en diferenciador, ¿no? Cuando preparaba esta mesa redonda, después de hablar con José Luis hace unas semanas, lo estaba comentando además con Ichaso y con Marta, me he encontrado en casa una guía, buscando las cosas viejas que tenía, una guía de hace 30 años de Robert Parker, que además les estaba comentando que la compré en un Amazon que solamente vendía libros y que te los mandaba por correo, que tardaban como 15 o 20 días en Estados Unidos. Joder, qué mayores somos ya, ¿no? Me acuerdo además que, leyendo un poco la descripción que hacía de los vinos españoles en general, porque casi de Rioja no se hablaba de que era la tierra del Jerez y de que había algún vino no excesivamente noble, ¿no? Respecto a los blancos, decía que eran mediocres y que nuestra principal variedad tinta era la Cabernet Sauvignon. Yo no sé este señor en aquel momento dónde se informó, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que esto ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho y ahora hay un montón de guías en el mercado, internacionales, hay también nacionales, y donde las bodegas y los restaurantes, porque hablamos de guías de vinos, pero también es cierto que en los restaurantes también se guían por estas referencias, ¿no? Entonces, al final, nos encontramos con esta situación tan comprometida. Y para charlar de esto, pues tenemos a Ichaso Compañón, bodeguera de la zona, bodeguera además que tiene la capacidad de hacer unos vinos absolutamente diferentes. Os cuento un secreto: todos sus vinos están estupendos, pero tiene una maceración carbónica, el Irigoyen, que es absolutamente espectacular y que todos los años en la cata de vinos ecológicos queda siempre entre los mejores. Os lo recomiendo encarecidamente, ¿no? Y tenemos también a Marta. Marta es sommelier, pertenece a la Asociación de Sommeliers de La Rioja, pero trabaja en el restaurante, el único restaurante con estrella Michelin que hay en Álava, que es el Marqués de Riscal, el que tiene la bodega Marqués de Riscal. Y es sommelier allá. Buenas tardes a las dos. Bueno, Marta, ¿qué te parecen las guías? ¿Para qué nos Buenas sirven? tardes. Las guías son estupendas para poner en una librería. Pues es que no sé, lo de las guías es un poco particular. Las guías, yo no sé si es más interesante para un bodeguero o para un restaurante, porque realmente a mí lo que me interesa es que el vino está bien y que lo pueda vender y que me guste para saber venderlo. O que un señor que no vive aquí, no conoce la zona, no conoce la evolución de los vinos, decide que este año su vino vale 100 puntos, pero el año que viene no. O el año pasado sí, o no sé. Entonces es un poco... yo lo de las guías no me guío mucho por las guías. Ichaso, hace unos años, este tal Robert Parker del que hablábamos, que casi no nos suena, ¿verdad?, dijo que un vino de Rioja Alavesa, que Luis Cañas Crianza, era el mejor vino con relación calidad-precio del mundo. Me acuerdo además de aquella cosecha, hablando con los bodegueros, que además él se ha hecho hoy el programa desde una de sus bodegas, desde Amaren. Me decían que les había saltado absolutamente todos sus planes de comercialización que tenían para ese año y para los siguientes, ¿no?
¿Cómo pueden ayudar a una bodega pequeña o no ayuda las guías, este tipo de guías? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo ayudan? Te puedo decir mi claro ejemplo. Yo empecé hace apenas 10 años y hacía solo en maceración carbónica, y una vez, intentando buscar gente que me comprara el vino, pues nos fuimos hasta Madrid a una vinoteca. Una vinoteca que era así como muy famosilla, así muy moderna, y fuimos con las botellas y nos presentamos y dijimos, traemos estas muestras. Casualmente atrás había un hombre que yo no sabía quién era. Y el hombre dijo, ¿me puedo llevar yo una muestra? Y yo, como claro, en esa época apenas vendía vino y estaba casi todo el día regalándolo a los colegas para ver si me hacían promoción, le dije, sí, claro, toma. Al poco tiempo me enteré que era Luis Gutiérrez. Y Luis Gutiérrez nos valoró el vino con, no me acuerdo porque no le doy importancia, pero creo que eran 93 puntos sobre 100. Por ponernos en el asunto, Luis Gutiérrez es la persona que la guía Robert Parker tiene en este momento en la Sí. península ibérica y algún país de Chile, Sudamérica, exactamente. Argentina, Chile, y Argentina y sí. tal, sí, exactamente. Y claro, fue muy curioso que de repente apareces en una lista y la gente te empieza a llamar y a preguntar. Y nos ayudó, claro que nos ayudó, sobre todo al arrancar nos ayudó muchísimo. Luego, con posterioridad, no hemos vuelto a presentar los vinos a Parker, sí a Atkin, que es otro que se encarga más de Inglaterra, porque Parker es más a los que exportan a Estados Unidos. Nosotros somos una bodega pequeña de 50.000 botellas. Y el mercado en Estados Unidos ya teníamos un cliente bastante fuerte desde entonces y decidimos no hacer como más promoción en ese país y decidimos llevar las muestras a Atkin, que era el inglés. Te ayuda muchísimo, pero a mí personalmente no me gustan. Estoy como obligada por la presión de si estás en la lista y si un año dejas de estar, ya es como el ¿por qué no estoy este año? Cuesta desengancharse de la droga de los puntos. Claro. Marta, ¿tú ves en el restaurante que van clientes diciéndote quiero este vino porque tiene 100 puntos por Tim Atkins, por Parker, por... No, poca gente, poca gente. Yo no sé si es algo que es más nacional, o sea, que son guías que en España se tienen más en cuenta. Pero los clientes que tengo yo casi todos son extranjeros y pocos van pidiendo. De todas maneras, mi caso creo que es especial. Al estar dentro de una bodega, yo tengo muchos vinos, todos los vinos de Riscal, y tengo añadas antiguas, que es donde es lo que están buscando. Entonces, el hecho de que en mi carta puedo encontrar vinos de 1945 hace que las guías no se tengan en cuenta. Pero yo no conozco mucha gente que busque un 100 puntos Parker. Y en el caso de los restaurantes, por ejemplo, el tema de las estrellas Michelin, porque al final a ti te he presentado como sommelier en un restaurante con estrella Michelin, claro. Sí, bueno, pero quiero decir que es que con el tema de las guías es muy peculiar, porque hay varias guías, vale, hemos dicho dos nombres, ¿no? Tim Atkin y Robert Parker, pero también está Peñín, hay otras, ¿no? Peñín quizás sea la más prestigiosa de las españolas. De las españolas. Entonces, los tres catan diferente. Totalmente. Entonces, lo que quiero que tienes que buscar tú es cuál de las guías va contigo y buscar ese vino tú. Pero no tienes por qué encontrarlo en todos los restaurantes, porque entonces sería imposible. Claro. Si tienes que tener todos los, a partir de 95 o a partir de 90 puntos de todas las guías principales, pues no sé, quita el restaurante y monta una tienda, porque igual es en las tiendas donde mejor. Claro, pero en lo que has dicho tú, por ejemplo, ¿no? Ichaso también comenta que al final, claro, depende quién cate en la revista, ¿no? En la mayoría son ya paneles de cata mucho más amplios, ¿no? Quitando Parker, que tiene una persona por zona geográfica, según lo consideren ellos, o por ejemplo Peñín tiene un decanter, tiene también un equipo, Tim Atkins cata también él solo. Aquí yo creo que de los de aquí, el único que es Andrés Proensa, que es el único que se encierra en su casa de Soria con un montón de botellas, no sale en todo el invierno y hay cata él, y además cata él todas las muestras, lo sé positivamente. Al final podemos encontrarnos con que quizás esto de las guías tenga mucho que ver exactamente lo que estás comentando tú, Marta, con la persona que está catando y con cómo nos lo ofrece. Pero con la persona que está catando ese año en ese momento.
Claro. Porque si te fijas las guías, claro, es curioso leerlas, no todos los años premian el mismo tipo de vino. De repente un año, no sé si son los catadores o qué, les da por los vinos antiguos y no encuentras ni un solo vino de estos que se llevan mucho ahora, que tienen más cuerpos, son de viñedo más cuidado, un viñedo, yo que sé, de media de 15, 30, 40 años como mucho. No, se van a añadas antiguas. Entonces, no es que la pregunta sea qué sentido tiene eso, sino en qué se han basado este año para decidir que los 95 puntos hacia arriba son vinos antiguos y no el año pasado y no el Hombre, siguiente. también, Sí. perdona, es importante recalcar a ver si es correcta la manera en la que catan los vinos. Porque no es lo mismo catar de seguida 5 vinos y valorarlos con la etiqueta tapada y valorarlos con el ambiente, la temperatura, todo correcto, sin ver la etiqueta. Que de repente ver una botella, de decir, ostras, es un Riscal del 40. Eso hace que el que esté catando también ya... Pero es que no es ver la botella, es estar en la bodega catando la claro, es que el botella vino con sabe el mucho bodeguero. mejor. Entonces, vamos, eso es no 100, es 110. Claro. Claro, entonces es diferente que tú recibas la muestra y luego cómo te encuentras ese día. Claro, ¿y cómo te cuentan el vino? No es lo mismo echarte un Claro. vino que te digan, mira, viene de aquí, o ir a la viña a beberlo, o Eso es, todo sabe diferente, pero ya a mí lo que no me gusta es que catan a etiqueta vista, ¿no? Catan etiqueta vista y luego por otra parte también claro, vemos las fotografías o asistimos con ellos a catar algunas veces donde ves tú que en una jornada se catan 80, 90, 100 muestras, Sí. que es absolutamente imposible. La OIV, por ejemplo, en los concursos internacionales no permite catar más de 50 muestras al día. Sí, en Abra se invitó a Tim Atkin a catar los vinos de las bodegas que quisieran participar y de seguida, desde la 1:30 del mediodía hasta la noche, de seguida, paró a comer una menestra así como muy rápido, se cató 128 muestras. Es imposible, claro. Era increíble, ¿eh? Hubo el padre de Miren de Luberri, de la bodega de Luberri del Ciego, comentó el año pasado, no este, es increíble, se mete el vino tinto y lo saca blanco. De cómo lo cataba y cómo lo escupía. Para mí es imposible. Yo a partir del sexto vino, madre mía, ya 5 me vuelvo loca, pues a mí me da que dudar. Y luego la amistad, porque en esa cata fueron muchos bodegueros en los que salían y les preguntabas, ¿qué tal? Y dice, bah, como siempre, a mí no me quiere nada. Como que se lo tomaban como algo personal en vez de a los vinos, como que si le caes mal igual... Pero al final estabais apuntando un poco también, bueno, lo primero que claro, cuando se hace a vista, evidentemente si le caes bien o si le gusta esa marca, pero luego también estáis apuntando un poco el tema de las modas, ¿no? Con que ahora, por ejemplo, nos gustan los vinos antiguos y hace 15 o 20 años no gustaban nada. Yo recuerdo además, hace 20 años aproximadamente, un artículo del que habla de vinos en el New York Times, de Enrique Asimov, que fue el primer año donde empezó a hablar de los grandes clásicos de Rioja, de los viejos Riscales, de los viejos Tondonias, de los viejos Cunes, de los Murrietas, y los ponía pues en el sitio que yo creo que tienen que estar, ¿no? Como grandes clásicos de la historia del vino, ¿no? Y eso fue un poco el cambio de mentalidad de estos vinos estructurados, potentes, tan anchos y con tantísima personalidad que no te dejaban absolutamente nada más. O sea, no eran vinos para beber, eran vinos casi para poner de adorno, ¿verdad? Y yo creo que fue un cambio precisamente el que hubo en aquel momento, que realmente ahora lo estamos disfrutando, yo creo, ¿no? Porque al final yo creo que una botella de vino es precisamente eso, que tú estás con amigos, con familia, con tal, y te puedes beber una botella tranquilamente y no te supone un esfuerzo, ¿no? Lo que pasa con los vinos vuestros, por ejemplo, que al final tú bebes el vino y dices, jo, qué rico está, qué sabroso está, pero me puedo beber la botella, que al final es un poco lo que buscamos. Esa es la historia. Yo como en mi trabajo lo que necesito es que el que habla la botella se la beba. O sea, no puede ser que la botella la abras y no se la puedan beber de puro extracto que tiene el vino. Ya puede ser lo que sea, pero ese vino tiene que estar, vamos, que le den la vuelta a la botella y uff, vamos a pedir otra. Eso es lo que tiene que ser, eso es lo importante. Entonces, lo que durante 10 años estuvimos con vinos que tenían tanto extracto que era muy difícil beberse la copa, necesitabas comida fuerte, y estos vinos más antiguos eran mucho más suaves, mucho más finos,
menos grado, porque aquí nos veníamos a casi 15 grados, bébete eso. O sea, que había que ir con capa y de torero, ¿sabes? Entonces, son vinos más difíciles. Entonces, estos vinos que la gente empezó a beber y a decir, pues esto es más suave, esto es más fino, no es que sea más fino, sino es más suave, más fácil de beber, no tiene tanto, y te acabas la botella. Entonces, igual eso ayudó también, que era mucho más fácil beber ese Claro. vino. Igualmente, si tú en una guía, ahora por ejemplo nos están diciendo que lo que mola ahora mismo son los vinos antiguos, pero tú estás en una mesa donde a todo el mundo le gusta la maceración carbónica, te puedo asegurar que diga quien diga que esos son 100 puntos, no se lo van a beber. Sí, pero ¿no creéis que pasa también algunas veces que alguien pide una botella de vino? Yo pido una botella de vino de una marca reconocida, muy bien puntuada en guías internacionales. Sale mala y digo, qué pena que esta botella ha salido mala. Pido una bodega, de un vino de una bodega menos conocida, me sale un problema de corcho, que puede pasar a cualquiera, y digo, qué mierda de vino tiene esta bodega. Sí, se suele generalizar, tenemos ese problema. ¿Por qué? Si está mala, ¿no? Sí, pero para Pero la muchas mayoría del veces si público, no claro. conoces o te pone 92, dices, pues es la botella, no es todo el vino en conjunto, porque crees, te das de creer de que ya le han puesto 92 o igual dices, soy yo que lo he conservado mal. Claro, sí, pero No es la bodega. siempre es algo añadido, no es la botella, sino que es algo añadido si te has comprado una botella de referencia que sabes que está bien catalogada y bien puntuada y que te ha aparecido en El Mundo, en El País o en La Razón el domingo pasado, ¿no? Ya, pero también te puede pasar que salga el típico señor que compra esa botella, dice, bueno, Luis Gutiérrez ha dicho que es un 92 puntos, bah, tampoco te creas. O sea, quiero decir que también hay gente que te Sí. encuentras así, que dices que, joder, vete a disfrutar, no vayas a amargarte la comida. O sea, intenta beberte el vino que te va a gustar y comerte la comida que te va a gustar. No vayas a ver, a ver si consigo sacarle que el vino de Chaso no es tan bueno, ¿sabes? O sea, no sé, pero también hay de esos. Yo a veces me pregunto hasta qué punto los puntos nutren el ego del bodeguero, ¿no? Porque viene, por ejemplo, Tim Atkin, que ha estado por aquí 20 y algo días, que el Consejo Regulador le paga el viaje, las bodegas le dan las muestras de vino gratis y le invitamos a que caten todas nuestras bodegas, le abrimos las puertas, le invitamos a comer y tal. Él hace una guía que nos la cobra cada bodeguero por verla y luego lo puedes... Y por publicarla. Por publicarla, por verla, y si quieres comprar las medallas de la botella le tienes que pagar por cada medalla que pones en cada botella. Entonces, ¿hasta qué punto es el ego del bodeguero que se está pagando a sí mismo para comprar los puntos y publicarlos en redes para que sus amigos, que no tienen ni idea de qué va la cosa, le den, muy bien, tía? Y luego voy y le digo, me dicen, ¿quién es ese? ¿Qué premio te han dado? Pero Muy bien. pero eso es por el ego o porque al final el mercado te lo puede. Es que también leí una estadística esta semana de Wine Intelligence que decía que en la compra de vinos, al final estamos hablando de la compra de vino en una tienda especializada en un supermercado donde no tienes asistencia, ¿eh? O sea, un señor que no trabaja, que no tiene nada que ver con el vino, va a comprar una botella porque este domingo tiene una comida o porque va a cenar con unos amigos el sábado, ¿no? Y hablaba precisamente de eso, de que las señales visuales, el tema de las medallas en la botella, estas etiquetas que se añade a la botella, al final es un argumento de venta muy importante en la mayoría de los lineales. Entonces al final también ya no solamente es el ego del viticultor, del bodeguero, que diga es que mi vino tiene estos puntos, sino que cuando está en un lineal del Corte Inglés de Marbella, al final hay un señor que dice, oiga, mira, pero si la botella de Ichaso, que no sabe ni quién es Ichaso, pero la botella de Ichaso tiene una medalla, pues me llevo la de la medalla. Yo me he fijado abajo, que hay un montón de botellas, y hay 3 medallas solo. Una de Robert Parker de Finca La Emperatriz de 90 plus, otra que hay puede ser de Bruselas, medalla de plata de Bruselas, y la otra creo que se la han puesto a ellos mismos como diciendo mi bodega, y me he puesto una medallita plateada como diciendo Claro. eso es mi bodega, y así parece que he mandado un premio plateado. Yo creo que los bodegueros tampoco lo tomamos muy en cuenta. No lo sé hasta qué punto te hace esa publicidad. Y los clientes tampoco, no hay más que ver. Si no, abajo estaría todo lleno de medallitas y botellitas. Y luego, un caso muy gracioso es en Australia, que hay una zona vitícola que son 3 bodegas de estas que cogen millones y millones de kilos.
que están los 3 en la misma zona y cada año se reparten las medallas. Entonces se las sortean y cada año pues el de arriba es oro, plata y bronce. Y luego el año siguiente se la cambian. Así se inventará una medalla entre los 3 porque les va bien para vender. Al final, si te vale bien para vender, pues es otra estrategia, ¿no? Como utilizamos la cápsula o utilizamos la caja. Pero quizás además en bodegas más pequeñas sea menos necesario, ¿no? Claro, sea menos necesario porque al final la labor que haces tú vendiendo cada una de tus botellas es muy importante. O incluso tú también en el restaurante, cuando al final al haber un sommelier en un restaurante, cuando vas a comer allá, a mí me encanta ir a comer a restaurantes que hay un buen sommelier, porque me encanta que me enseñen vinos nuevos. Y estoy todo el día catando vinos, pero me encanta que me enseñen cosas que no he catado hasta ahora, ¿no? Entonces, claro, quizás ahí al final tienes una persona que te está guiando en ello. Lo mismo que tú en las ventas, cuando son vinos de bodegas más pequeñas, al final vas un poco a ese nivel de especialización en la asistencia, ¿no? Claro, por eso cuando tú vas a un sitio y te asesora un profesional, igual no le preguntas, ¿qué tienes de 100 puntos Parker? ¿O qué tienes a partir de 95? No, es, ¿qué tienes que me pueda sorprender? ¿Qué más te dan los puntos? Quiero decir, en ese sentido, ¿qué más te dan? Pero es que eso puede ser una de más. O sea, pues mira, esto es una bodega pequeñita, está en tal, no sé qué hace esto, y pues si te interesa, Parker le da un 98 puntos. Si te interesa, pero una vez que ya lo has catado, yo te lo he recomendado, no porque tenga 98 puntos, sino porque me parece que el trabajo del bodeguero está por encima de eso. Tenga o no los puntos de Parker, de Peñín, de Provenza, de Tim Atkin, de quien sea, si la bodega lo hace bien, el vino está bien. No tiene que venir Parker a catar tu vino para que tu vino sea bueno. Es más importante que una persona que te asesora en el vino. Es más importante que los prescriptores más cercanos Sí. conozcamos la bodega. Y te sepan contar la historia de qué va el vino, de dónde viene, creo que al sí, final un número que a la larga yo creo que van a ir tienden a desaparecer. Bueno, creo, no sé, Las guías en general. Las guías en general. Yo no me fiaría mucho porque... No, y luego qué presión, como bodeguera. Luego a mí igual no he tenido me gusta 98, el tengo que mantener el Claro. 98 ahí todos los años. Si no, ¿qué pasó? Este año lo has hecho fatal. ¿Por qué? Porque tienes menos puntos. Oh, eso tiene que ser un poco chungo también. Y luego no sé. te ponen 3 vinos o 4 vinos en 96, 97, 98, 99. ¿Sabrías? No, al final el vino es muy subjetivo, ¿no? El sabor del vino... A mí me puede gustar un vino y a ti no. Claro. Al final, y recuperando un poco lo que estabais comentando antes, ¿os fiáis de los catadores de las guías? Hombre, son profesionales. Yo me fío del mecánico de mi coche. Digo, yo. O sea, no sé, me fío del dentista cuando voy a verle. Se supone que trabaja en eso. Algo sabrá. Quiero decir que no va a ser tan vendido. No va a ser tan vendido. O sea, digo, no sé, alguno habrá que digas, Dios mío, ¿cómo le ha podido dar puntos a este? Guiñando un ojo, pero alguno habrá, quiero decir que se dedican a ello. Es como si tú vas a un restaurante y el cocinero es un buen cocinero, y tú diciendo, a ver cómo fríe el huevo. Hombre, lo freirá bien, digo yo, sabe cocinar. No te gustará cómo lo fríe. Ya. Que eso es otra cosa. Pero ¿por qué no te vas a fiar de ellos? Otra cosa es que sea tu Biblia de diario y todo tu... Cada vez que salgas es hoy vamos a por los 96 puntos. Vamos a recorrernos la guía de este señor por toda la provincia. Yo qué sé, no tiene sentido. Sí, sí. Para mí. Ichas, ¿lo has apuntado? Desarrolla, por favor. Yo no me fío. Si fuera ciencia, 1 más 1, 2, me lo creo completamente. Pero hay tantos factores que pueden alterar cómo sabe un vino y cómo es para mí un vino o para ti un vino, que puede poner 100 puntos y ese día ese vino pues está muy bien, pero luego el bodeguero lo ha conservado mal o esa añada, por lo que sea, o yo lo pruebo y a mí no me gusta nada. Si fuera algo matemático, científico, que el vino se analizara con una máquina y diría, pues analíticamente tiene tanto porcentaje de acidez volátil con... O sea, todos los parámetros medibles. Déjalo, que nos van a mandar al paro. Déjate que nos van a mandar al paro a todos. Si fuera ciencia me lo creería, pero al final somos personas y somos muy subjetivos. Ya, pero el vino es para bebérselo, ¿eh? No para leerlo en un libro. Pero te lo tienes que beber. Entonces, por mucho que tenga los parámetros perfectos de elaboración, no te tiene por qué gustar el vino.
Yo tengo en la bodega 7 vinos y me dicen, ¿cuál crees que es el mejor? Y yo siempre digo, el que más me gusta a mí, pues es este y este. Y dice, pues el mejor de tu bodega es este. Se van, vienen otros y dicen, buah, este no, pero este, digo, al final ves tú en la misma bodega que lo que tú crees que está bueno no tiene nada que ver con el gusto de todas las personas. Y dices, no, pues este, mira, me acaban de dar 95 puntos. Pues ese a mí no me gusta, a mí me gusta ¿Quién este. te los ha dado? ¿Quién? ¿Ha sido Peñín? ¿Ha sido Parker? ¿Ha sido...? Porque claro, sí que puedes encontrar similitud. Si tú lees las guías, de repente sí que terminas como con una afinidad hacia un catador. ¿Vale? Hacia un equipo de cata. Sí, bueno, hacia un nombre con su Sí. equipo detrás. Indudablemente, si cambia el equipo, de repente tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Ha cambiado el equipo? Sí, lo notas, porque no está siguiendo una línea. Y muchas veces las líneas no las siguen tan rectas, van cambiando los equipos y de repente el que cataba de una manera ya no es, y es porque es otro. Bueno, entonces tú puedes ir siguiendo y de repente dices, ahí va, pues que encuentro afinidades con Peñín. Pues que no todo, pero me gustan más los vinos que califica Peñín por encima de 95 que los que califica Tim Atkin, o al revés. O yo soy pro Parker totalmente porque coincido al 100% siempre con él. Bueno, tú puedes encontrar afinidades, pero no tiene por qué ser siempre igual, porque todos los años son diferentes. Claro. Todos. ¿Se han hecho vinos para un catador concreto? Catador, ¿de dónde ¿Sabéis lo que os estoy diciendo? Sí. Sí. ¿Ha habido vinos parkerizados? Sí, claro que sí. Yo creo que sí, a medida. Sí, modas, Sí. totalmente. Que ya lógicamente parece que Es están una manera pasando, de ¿no? hacer mercado o de Claro. hacer propaganda de tu vino, pues conseguir puntos si te basas solo en eso, claro. Y bueno, aquí yo no sé si hay algún otro bodeguero aparte de ti, pero no cambia el precio el hecho de que un señor de 100 puntos. ¿Tú lo vendes igual? Ojalá me diera 100 puntos y te lo podría decir. Pues, hombre, debería, porque lo puedes vender más caro. Si al final yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestros vinos son muy baratos. Es Y que ya no sí, te digo nada del sí, kilo de uva, con sí, lo cual eso desde nuestros luego, vinos eso habría que desde luego. multiplicarlos por 3 todos, sintiéndolo mucho. Claro. Sí, eso es otro problema que tendríamos que estar aquí horas. Sí, eso ya con no el tiene tema nada que ver con las precio guías. ya sería un problema. O sea, poner el valor, el vino es un tema pendiente, una asignatura muy pendiente aquí y en muchos sitios. Pero, claro, buscar cierto vino porque tú sabes que a ese catador es hacerle un traje y tú puedes hacerlo. Pero, por ejemplo, yendo a la parte más técnica del análisis sensorial, de la cata de vinos, ¿no? Antes apuntabas al concurso mundial de Bruselas, en el que yo formo parte del jurado. 350 catadores de todo el mundo. Y todo muestras cerradas, y claro, es un tema estadístico muy potente, ¿no? Al final, claro, lo más perfecto, entre comillas, perfecto dentro de lo que tiene que ver con el análisis sensorial, puede ser algo parecido, ¿no? Sí, pero ahí también entra el costo que sale participar, por ejemplo, en los concursos, ¿no? ¿Cuánto cuesta a una bodega participar en el concurso de Bruselas? Yo ni me lo he planteado. Enviar las muestras, participar, hacer la inscripción, y estamos hablando de, no sé si son 180 euros. 180 creo que la primera muestra y luego la siguiente. 180 la primera muestra tal, y mandar el vino, los gastos de envío. ¿Cuántas medallas de oro, de plata y de bronce se reparten? A partir de no sé qué puntos. Se presentan en la de tintos y blancos, se presentan 9.000 muestras aproximadamente, y creo que es el 30% que va en medallas. Creo que es el 30%. Y además es que se dan un número de medallas de gran oro, oro, plata y bronce. Sí. Claro, para mí como bodega pequeña me supone mucho esfuerzo económico presentar 7 muestras de vino para que me den una medalla que puede tener mucha gente y no me acaba de diferenciar. Para mí, al final, 7 muestras a casi 200 euros, estoy hablando de una inversión económica de más de 1.000 euros para mi bodega, que es pequeña, que prefiero gastármela comprándome una barrica francesa. Sí, o si tienes en comercialización, yendo a tiendas de Madrid, de Barcelona o de Londres Sí, que me parece más efectivo. Claro, ahí entramos en el vicio de cuánto cuesta participar en los concursos, qué bodegas se presentan. Se deberían de presentar todas las bodegas, porque claro, un catador cata muchísimas bodegas de Rioja.
pero tampoco es la representatividad de la denominación completa, porque no ha captado todas las bodegas. No, claro, ahí está claro que es el mejor de todos los que se han presentado, según este señor, pero no es el mejor de todos, porque no todos están. Claro. Y eso, claro, habría que dejarlo claro. No Sí, es que sí. los demás no tengan premios, sino que no se han presentado. Entonces, tiene medalla de los 9.000. Y al igual que en la denominación, representa a una bodega los puntos de sus mejores vinos. O sea, si presenta Riscal, por ejemplo, una única muestra, o Artadi, una única muestra y le dan 100 puntos, dice, todos mis vinos tienen 100 puntos. No, pero evidentemente eso tira del resto de tus vinos. Tira claro. mucho, pero tampoco es representación de una bodega los vinos que tienen puntuación, porque puede tener luego otros muchos vinos que representan la bodega que no tienen puntos. Me estoy complicando un poco, pero no sé si me entendéis. Sí, sí. Pero y ya casi para terminar, que andamos ya justos de tiempo, claro, hablábamos al principio de que hace 25 o 30 años era Parker el que lo pegaba todo, además lo apuntabas tú antes, claro, Parker al principio solamente cataba los vinos que tenían importador en Estados Unidos, que lógicamente no venía aquí a catar, lo cataba allá, con lo cual, ahora sí, desde que ha tenido 3 o 4 personajes catando en España y en ciertas zonas, pues ya cata mucho más, ¿no? Pero lógicamente estuvo de moda y ahora parece que bueno, pues que Parker no es el. Pero ahora, por ejemplo, tenemos, y lo comentabais aquí, ¿no? Tenemos a Tim Atkins, que viene cada año un poco más, porque yo creo que al final se empadrona. No es mal sitio para empadronarse, ¿verdad? Pero al final se nos empadrona y está catando cada vez más vinos. ¿Nos puede pasar que antes endiosábamos al primero y que ahora lo vayamos a hacer con el segundo? Porque ahora todo el mundo quiere que le cate Atkins, ¿eh? ¿Será que tiene más manga ancha? Qué mala soy, ¿eh? No, yo creo que al final a la gente le gusta y por probar suerte, y si te mete entre los puntos y a este le has caído mejor que al otro, porque con el otro pues no congeniabas, pues dices, igual tiene otro gusto y le gusta el mío. Pero él también pregunta, ¿distribuyes en Inglaterra? Ah. Te pregunta a ver si tus vinos los distribuyes en Inglaterra. Entonces, algo por ahí hay también, ¿eh? Sí, sí, al final. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que hemos endiosado a unos, ahora a otros? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, yo sigo pensando que hay gente que sigue encumbrando a Parker y sus 100 puntos, y hay gente que no lo tiene en cuenta para nada. Para nada. Entonces, yo sigo pensando que las guías son estupendas para leer. Siempre es interesante que haya un grupo de vinos que suele estar presente en más de uno por encima de 90 puntos. Y yo imagino que sí que dan visibilidad a muchas bodegas que de otra manera no tendrían tanta. Pero a mí, por ejemplo, sí que me parece más preocupante que los precios se disparen solo por el hecho de que un señor diga que este vino tiene una puntuación. Entonces eso no sé. Sí. Creo que hay alguna pregunta, ¿no, José Luis? Ah, sí, sí. Bueno, pues 2 frases ya para terminar nosotros, y si hay alguna pregunta la hacemos ahora, que andamos muy justos de tiempo, sí. Aquí tenemos, claro, porque nosotros al final nos dedicamos a esto del vino, entonces estás todo el día catando vinos y sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, y luego no nos engañemos, como somos tan endogámicos, como os decía antes, siempre nos los acabamos contando. Oye, he ido a Ribeira Sacra, he catado este vino, pruébalo, he ido a no sé dónde, he catado este vino, pruébalo. Pero claro, aquí hay gente que ha venido a pasar un fin de semana estupendo en una tierra mágica que es Rioja Alavesa, a charlar de vinos, a catar cosas y a que le contemos cosas. ¿Qué 4 pautas les podemos dar para que vayan a un restaurante, a una tienda especializada, al supermercado? Porque hay mucha gente que compra el vino en el supermercado, al supermercado de su barrio y compre una botella de vino. ¿Qué les decimos? ¿Que nos llamen a nosotros? ¿Les damos el teléfono y que llamen o cómo lo hacemos? Yo aquí hay un concepto que me gusta mucho, que es lo de kilómetro cero. La cercanía de los productos, en todos los sentidos. Esto está lleno de bodegas. Tenemos aquí una maravilla no solo de paisajes, no sé si sois de esta zona o no, pero esto es una maravilla que si lo tuvieran en otro país lo hubieran vendido de otra manera. Y hay un montón de bodegas súper interesantes. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es decir el tipo de vino que a ti te gusta, hablar con la persona que está en el lugar y que te dé algo parecido, o si tienes el gusto abierto,
cerrar los ojos y decir, venga, vengo a que me sorprendan. ¿Te gusta esto? Pues te voy a dar algo completamente diferente. Pero intentar ir a la cercanía. Si es que por aquí, con todas las bodegas que hay aquí, es difícil hacerlo mal, ¿eh? Es difícil. Itxaso. Bueno, podéis mirar en Google y mirar puntos, parque en Rioja Alavesa, mirar qué bodegas son las ganadoras, llamar, ir a la bodega y comprar el vino. Bueno, pero dales otro modelo para que no elijan Parker, o ni Parker, ni Atkins, ni nadie. No lo sé, yo creo que detrás de las bodegas hay historias, hay gente, hay personas y creo que vale más que 40 puntos o 90 puntos o el gusto de una persona ella sola, que es muy arriesgado. Cualquier bodega pequeña de Rioja Alavesa, perdona, pequeña de Rioja Alavesa, No pasa nada. sería mi recomendación. Tocar al timbre, llamar a la puerta y preguntar la historia. En las de grandes los también hay vinos. vinazos, ¿eh? Hay mucha gente. Sí. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta... Es que todavía no hemos empezado a beber vino, entonces... Sí, buenas tardes. Por lo que he entendido, a ver si me explico bien en la pregunta. Las guías parece que sirven para enseñarnos las cumbres, pero hay guías que a los que no sabemos nos enseñan a disfrutar del camino y a saber cómo se realiza el camino para llegar a la cumbre. Muy buena pregunta, yo creo que no. Bueno, la guía, lo que tú puedes hacer es, la guía lo que te enseña es a posicionar la bodega, a ubicarla, por lo menos. Entonces, si tú quitas los puntos, tienes un mapa de bodegas. Quiero decir, que tú puedes llegar a una zona, coger, porque suelen ser guías por zonas, ¿no? Y dices, vale, vengo a Rioja Alavesa, voy a ver qué hay de Rioja Alavesa por aquí. Pues tienes una ubicación estupenda. Por ejemplo, puedes utilizar la guía como mapa. Y luego Sin necesidad. y ir a las que no están. Pero claro, lo ha dicho con una guía, entonces bueno, con una guía. O Yo- justo lo contrario, Si, eso es, si me las dejáis quitas. puntualizarlo, yo estoy más con lo que dice Itxaso. A mí me toca por temas de trabajo ir a Consejo Regulador, de toda España, y yo siempre procuro coger 1 o 2 días después para ir a las bodegas que nunca me llevaría a un Consejo Regulador, porque son las más interesantes. Con perdón, que no... Hola, muy buenas. Como es una cosa muy subjetiva, yo la pregunta que hago es ¿quién cata a los catadores? ¿Vale? Porque claro, si uno te puede dar una puntuación muy alta y otro mucho más baja, a lo mejor es que, como has dicho tú, no es una ciencia exacta, es muy difícil que se pongan de acuerdo, no sé, por ejemplo, en 100 y pico de catas que pueden hacer en un día, que den la misma puntuación entre los dos. ¿Quién cata a los catadores? ¿Vale? ¿Cómo se catan ellos? Habría que ponerles un carné y juntarlos a todos, ponerles en una sala botellas tapadas y si no coinciden la puntuación, ese año no valen los puntos. Sí. Es muy complicado. Bueno, Sí. siguen más o menos unos requisitos. Tienen que cumplir una serie de requisitos los vinos porque si no es imposible. Tampoco te puedes lanzar a lo loco, a lo hippie y decir, venga, hoy cato a lo loco. No, no. Hay unos parámetros que hay que seguir, los vas cumpliendo y vas poniendo cruces. Pero Sí, eso en todas las guías, da igual quién sea. Si me dejas alguna puntualización, en los concursos más grandes, bueno, ya en la mayoría, la estadística nos machaca, porque si tú tienes una cata el lunes y el martes, el jueves tienes en tu correo electrónico una estadística. Claro, las muestras no las cata solamente un catador, sino que las cata un panel de cata amplio, ¿no? Entonces tú el jueves tienes un diagrama donde te dice cuáles son tus puntuaciones en función del resto de los catadores. Y en la mayoría de los concursos, a ver, ya concursos importantes, serios, tú tienes trampas. A ti te ponen el vino tercero y el sexto es el mismo. Y en esa hoja, que son 3 o 4 folios, donde te dicen lo simpático que eres y lo bien o lo mal que has catado, porque como hayas catado mal ya no vuelves, evidentemente, te dicen que la muestra tercera y la sexta, o la 16ª, era la misma, y en una la has puntuado con 92 y otra con 97, o en una con 80 y otra con 95. Entonces, ahí al final sí que se mira, ¿eh? Y luego es peligroso porque a la hora de valorar un vino, como tú decías, pues se mira a ver si no está turbio, si está brillante, Pero claro, ahora mismo hay muchos vinos que están de moda, que son vinos naturales, sin filtrar, que a la gente le gusta un vino naranja turbio. Entonces, si te guías por esos parámetros,
ese automáticamente ya está descalificado de esa lista. ¿Hasta qué punto hay que darle importancia a varios parámetros que hasta ahora Por se le eso dan? es importante más que el catador el que clasifica los vinos Eso y el es. que agrupa peras con peras y manzanas con manzanas, Sí. para que no haya un problema con el vino que está sin filtrar. Entonces, es más importante el que hace el muestreo y decide que estos 10 vinos están juntos aquí, que me parece más complicado eso Sí, que es más catar en sí complicado. mismo. Entonces, creo que eso es, bueno, Sí, ¿Alguna y pregunta? Sí. sí, les podemos asesorar en eso. Les podemos aconsejar que no, hagan y eso. luego, Porque es, ¿sabes lo que me ha pasado a mí cuando hemos hecho muestras de vino? Y digo, aun poniendo yo la muestra, y digo, el orden del vino es muy importante. Muy Claro. importante. Porque el catador de salida se queda corto. Se queda corto. Entonces, cuando tú vas a hacer una cata, tú imagínate que dicen, tengo que hacer una cata de tortillas de patata. Y te van a dar 10 tortillas de patata. Tú comes la primera y dices, ¡buah, está cojonuda! ¿Le doy 100 puntos? No, espera. Que tengo, es verdad, Eso es tengo así, ¿eh? 9 por delante. Entonces te retienes. Y probablemente en la sexta tortilla estés viendo el percal y dices, me cago en 10. La primera era la que... Pero bueno, tienes... o sea, no es algo que esté sellado, cerrado y ya no lo puedes No, mover. no, no. Pero en la posición... Perdona, los nuevos paneles de cata bloquean la muestra, porque ahora son informáticos, y bloquean la muestra cuando la has hecho. Ah, mira, de los de papel eran 10 y, Sí, sí, no. y tenías los 10 Pues hasta en que los- te en quitaban. los- en Entonces los de volvías a ahora, los en los de otros. ahora, en el momento que has catado la muestra, te la bloquean. Pues a mí me parece un poco Ajá. injusto para el primero. Por lo que te Sí, digo, sí. porque en la primera cata te retienes. Y es cierto, Por si las- lo das todo, en la las- segunda es mejor, ¿qué haces? Ya no puedes dar más Las, puntos. las desviaciones que os Claro. comentaba antes en ese diagrama vienen precisamente en los primeros vinos. Al final, un panel de cata es un grupo de personas que cuando mejor catan es cuanto más han catado juntos. Es así de claro. Entonces, claro, cuando a ti te toca que catas con gente internacional que es de todo el mundo y que no les conoces de nada, pues los primeros vinos, lógicamente, te cuesta un poco ponerte de acuerdo, claro. Por eso yo creo que en diferentes premios suelen agrupar a un número parecido o que han catado otros años. No. Depende de qué premios. grandes no. No, en los sí. pequeños, en los pequeños. Los de aquí- no, bueno, no sé tampoco, no, normalmente, pero bueno, sí que es cierto que sería posiblemente lo mejor. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo creo que ya vamos un poquito fuera de tiempo.